De seguro siempre te dijeron que para tocar la guitarra o cualquier instrumento de cuerda necesitas obligatoriamente utilizar todos tus dedos. Y sí, tu profesor tiene razón, es súper necesario para la técnica y la digitación del instrumento. Eso te va a ayudar a tocarlo de una forma más sencilla. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que uno de los guitarristas más grandes de la historia rompió con esa técnica y desarrolló su propia técnica para tocar con 2 dedos, el índice y el corazón? ¿Es eso posible? Sí que lo es. Hoy vamos a hablar del increíble de Django Reinhardt. Django Reinhardt, mundialmente conocido por su habilidad para tocar la guitarra y por los grandes aportes que hizo al jazz y a la guitarra en general. Entre esos, por ejemplo, él fue el pionero del gypsy jazz. El gypsy jazz es como una combinación de la música gitana con el swing. Básicamente sería como un jazz gitano. Su influencia sobre el jazz y el swing fue decisiva para el desarrollo del western swing. Es un subgénero del country actualmente. Home but me. Yes, yes. Bring it on down to my house, baby. I need company. Now went upon a hill, far as I could go. Entre otras aportaciones que hizo al jazz y a la guitarra. Pero ¿quién es Django Reinhardt verdaderamente y por qué tocaba solo con 2 dedos? En este video vamos a hablar de su historia, analizar su técnica, también vamos a mirar los aspectos más importantes dentro de su improvisación y por supuesto que también intentaremos, hago hincapié en eso, tocar con 2 dedos, a ver cómo nos va. El verdadero nombre de Django Reinhardt es Jean-Baptiste Reinhardt, Jean-Baptiste, pero desde niño le decían Django, así que él se dio a conocer como Django Reinhardt. Nació el 23 de enero de 1910 en Bélgica. Él viene de una familia gitana que se la pasaban viajando por diferentes lugares en una caravana artística. De hecho, su mamá era bailarina y cantante y su papá era guitarrista y violinista. Así que desde muy niño estuvo expuesto a la música y al arte en general. Al ser parte de una familia gitana durante su infancia viajó por diferentes lugares, amigos. Les voy a nombrar algunos que anoté por acá. Viajó por Bélgica, Francia, Italia, África del Norte, con su familia de artistas, básicamente haciendo música. A los 12 años le regalaron un banjo y se decía que podía sacar cualquier melodía con solo escucharla por primera vez. Básicamente era un prodigio. En esa época también tocaba un poco la guitarra y el violín y tenía todos sus deditos, así que podía tocar con todos sus dedos. Y un dato curioso es que en esa época todavía no conocía el jazz. Y ahora surge la gran pregunta, ¿cómo es que empezó a tocar con 2 dedos? Resulta que cuando él tenía 18 años, la caravana en la que viajaba con su familia sufrió un incendio y él por poco pierde la pierna derecha y la mano izquierda. Afortunadamente no tuvo que perder la pierna y no perdió toda la mano, sino que solamente perdió estos 2 deditos de acá y le quedaron estos 3, el pulgar, el índice y el corazón. Y fue por ese accidente que empezó a tocar la guitarra, ya que duró 1 año en el hospital básicamente, y su hermano fue y le llevó una guitarra y él durante ese tiempo empezó a practicar con sus 2 deditos y empezó a tocar la guitarra, la cual después la volvió su instrumento principal. Ya a sus 20 años Django era un prominente guitarrista y tocaba una música diferente al jazz. Todavía no tocaba jazz, amigos. Hasta este punto lo que tocaba era música francesa dirigida por acordeón con influencias italianas. Esa música se llamaba así, no sé cómo se pronuncia, amigos, pero se llama bal musette, ni idea cómo se pronuncia, y también tocaba la música rumaní de la época. donde por primera vez Django conoció el jazz gracias a un amigo que tenía unos discos de Louis Armstrong y también tenía de Duke Ellington, y esa música se empezó a volver popular en la época también en Europa, y gracias a eso él empezó a conocer y apasionarse por el jazz. A su vez, su influencia en el jazz también se debe a su amigo Stéphane Grappelli, quien era violinista y también tocaba jazz en la época.
Así desarrolló su interés por el jazz y formó un quinteto llamado, en francés, se los voy a poner acá para que lo escuchen cómo se pronuncia, amigos, en Google, porque no sé decirlo, escúchenlo. Más rápido. Eso que están escuchando ahí, ese quinteto se llamaba básicamente como Quinteto de Hot Club de Francia. Dejémoslo ahí para que sea más fácil de entender, así lo vamos a llamar, ¿vale? De Reinhardt y Grappelli se unieron con otros dos guitarristas, entre eso estaba también un hermano de Django que tocaba la guitarra y un contrabajista, y así comenzó el quinteto. Ya desde ahí eso era bastante revolucionario para su época, pues los grupos de jazz normalmente incluían saxofón, trompeta, tambores, otra cosa menos solo instrumentos de cuerdas. Entonces ya le empezó a marcar una tendencia con su estilo y su grupo como tal. Algo que me parece bastante interesante es que Django fue la primera persona en presentar la guitarra como tal, la guitarra acústica, como un instrumento solista dentro del jazz, ya que por lo general los instrumentos que eran solistas eran la trompeta o el saxofón, pero nunca la guitarra. Entonces fue algo bastante revolucionario para su época. Y algo que a mí me vuela la cabeza, amigos, diría yo, es que Django tocaba con una guitarra acústica. Al principio era con guitarra acústica como tocaba y su formato era completamente acústico y con dos dedos. Si nos vamos a la actualidad, la guitarra acústica no es tan incluida en el jazz como lo es una guitarra eléctrica ya conectada o los instrumentos acústicos como tal, sino que por fines de tocar en auditorios y demás necesitan estar amplificados. Entonces me parece muy interesante que cuando él comenzó era con guitarra acústica y solo con sus dos deditos. Eso es impresionante. Y un dato bastante interesante es que la guitarra eléctrica empezó a ser popular en el género a finales de 1930. De hecho, Django también alcanzó a tocar con guitarra eléctrica, pero de eso vamos a hablar más adelante para no romper el orden cronológico de lo que les voy contando, ¿vale? Y aunque actualmente la guitarra eléctrica es como la que más se usa en el jazz actualmente, hay también un festival que se llama The Django Reinhardt Festival, que se hace también en Francia, y en ese festival es súper genial porque utilizan el formato que utilizaba de Django. Obviamente también llevan otros músicos que tocan otros instrumentos y demás, no solo es un formato acústico, pero siempre tratan de que el festival trate de mostrar instrumentos acústicos. Por si desean ir a verlo, creo que en YouTube hay muchos videos, podrían ir a verlo, la verdad a mí me parece bastante genial. Siguiendo con la historia, de Django estaba de gira por diferentes lugares y es aquí cuando llega la Segunda Guerra Mundial en 1939 y tuvo que parar la gira. Django se quedó en París, donde tuvo la suerte de sobrevivir al terrible trato que le dieron a los gitanos durante la ocupación nazi. Y como les contaba, él se quedó en París y ahí fue invitado a tocar ante Hitler, para lo cual él se negó rotundamente y empezó pues la persecución también. Intentó pedir durante 2 ocasiones refugio en Suiza, lo cual le negaron ese refugio porque no era ni judío ni negro, entonces le negaron completamente eso y le tocó sobrevivir gracias a su talento en Francia. Se puede decir que su fama y su talento le brindaron protección, ya que muchos alemanes eran fan de su música y de lo que él hacía. De hecho, cuenta la historia que un general nazi lo acogió como protegido y él siguió haciendo su música y tocando precisamente gracias a su talento, a que ese general nazi era fan de su música. Y paradójicamente la música de Django se destacó como uno de los pilares de la resistencia francesa en la época. Básicamente su talento lo salvó durante la guerra. Finalizada la guerra se volvió a reunir con el quinteto y en la celebración del armisticio grabaron junto con Grappelli una versión swing de la Marsellesa. Escúchenla. En otoño de 1946 viajó a Estados Unidos, donde pudo conocer a alguno de sus ídolos y aparte de eso tocar con ellos. También hizo parte de la orquesta de The Duke Ellington y también tocó con Coleman Hawkins. En febrero del 47 retornó a Europa obsesionado completamente con la música de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie, quienes trajeron la gran inspiración a sus dedos, nada más y nada menos que con el uso del bebop, lo cual revolucionó el género. Más adelante, si quieren, después podría hacer un video solo de bebop, que da para hacer un video general de eso. Y es en esta época donde empezó a utilizar amplificadores y guitarra eléctrica, y ya no en un formato acústico solamente, sino que incluía otros instrumentos.
el quinteto grabó más de 200 discos, también grabó con Bill Coleman y con Dickie Wells, muchos discos más, entre otros. Y hoy día Django es considerado uno de los guitarristas más influyentes y prominentes de todos los tiempos por los grandes aportes que hizo al jazz. Ahora que conocemos la historia de Django y cómo fue que logró desarrollar la técnica de tocar solo con 2 dedos, ahora vamos a hablar de lo virtuoso de sus improvisaciones. Podemos destacar los distintos recursos melódicos, armónicos y técnicos utilizados por Django. Predomina el constante uso de arpegios en diferentes formas, también el empleo moderado de superposición de triadas aumentadas sobre dominante. Eso fue muy característico durante sus improvisaciones. En casi todas sus improvisaciones vamos a escuchar el uso constante de acordes superpuestos. Las triadas superpuestas o strat chords, como también le dicen, es una manera como rápida de armar acordes de extensión, incluyendo la novena, la 11, la 13, etc. Algunos otros lo conocen como acordes partidos o slash chord, y básicamente se utiliza mucho en el jazz. Con estos acordes alcanzaba extensiones ajenas al acorde original, dándole mayor dimensión a lo que tocaba a través de sus solos. Algo que también predomina dentro de sus solos es la utilización de notas previas o resolución por aproximación. Yo podría decirles en este punto y explicarle, lo anoté acá para que podérselos decir perfectamente como está, pero pienso que se los puedo explicar de una manera más fácil para que no suene así como, uy, qué difícil. No, no es tan difícil, ya les explico. Las notas por aproximación son las notas extrañas al acorde, pero pertenecientes a la tonalidad, ¿listo? Que están una segunda superior o inferior al acorde al que resuelve. Un ejemplo bastante fácil podría ser, si voy por ejemplo para la nota sol, antes de sol que tenemos do, re, mi, fa, aquí tenemos fa sostenido y sol. Podría ser entonces un fa sostenido o un fa para llegar al sol, o a la nota superior que sería un la o un la bemol. Eso era básicamente lo que ocurría, se movía entre cromatismos para llegar a ciertas notas, para que me entiendan de una manera fácil. También predomina bastante dentro de sus improvisaciones el uso de séptimas mayores, menores, de igual manera también el uso de novenas, de 13 bemol, entre otros elementos que él utilizaba para improvisar. Un dato que me parece bastante interesante es que Django hacía improvisaciones virtuosas sobre bases armónicas bastante sencillas. Escuchen esto, por ejemplo. Esta suite está, como dice su nombre, en la menor. La menor, re menor predominan durante la gran mayoría de la obra. Sin embargo, si se dan cuenta, todos los recursos que utiliza para improvisar hace que eso sea demasiado virtuoso. ¿Qué más podríamos decir de Django y su interpretación? Podríamos hablar de su fraseo atresillado, que es bastante característico. También podríamos hablar de algunos recursos utilizados de la escala pentatónica. En fin, un virtuoso total tocando la guitarra. Y ahora, ¿qué tal si intentamos improvisar al estilo de Django con 2 dedos? Amigos, yo soy torpe con todos los dedos, no me imagino con 2. No lo he practicado, quiero decirles que lo voy a hacer así. No lo quise practicar porque dije, no quiero hacerlo y quiero que sea natural, que salga realmente, así que lo voy a intentar. Vamos a ver si sale. Antes de intentar tocar con los 2 dedos, amigos, estaba pensando en esto, en que cuando, lo que yo he visto en mis estudiantes de guitarra, o cuando alguien está comenzando en la guitarra, empieza a tocar con un dedo todo. No sé si se han dado cuenta de eso, que con el índice empieza a tocar todo y hacen desplazamientos virtuosos, amigos, con un solo dedo. Yo tengo estudiantes que tocan los pollitos con un solo dedo, con un solo dedo de forma virtuosa, o que tocan cualquier melodía con un solo dedo, porque están comenzando y de pronto no saben cómo hacerlo con todos los dedos, porque apenas están desarrollando la técnica, y eso se va aprendiendo poco a poco. Cuando nos piden que toquemos con un solo dedo se nos hace fácil si estamos empezando, pero cuando llevamos toda la vida ya tocando con todos los dedos y hemos desarrollado la técnica,
Es extremadamente difícil intentar tocar con los 2 dedos o con uno solo. A mí particularmente me pasa que ya tengo la digitación preestablecida en mis dedos y cuando trato de saltar lo que no es o hacer lo que no es, me cuesta bastante. Entonces, imagínense a Django, o sea, toda su vida llevaba tocando, bueno, la mitad de su vida la llevó tocando con todos sus deditos y de repente ya no podía hacerlo y tuvo que aprender básicamente de nuevo a tocar la guitarra solo con 2 dedos. Yo considero eso algo bastante virtuoso. También utilizaba el pulgar, estuve viendo sus solos y me di cuenta que muchas veces la cuerda número 6 la pisaba con el dedo pulgar. Entonces tenía manos muy grandes, amigos, también para poderlo hacer. Eso hace parte de su técnica y me parece bastante interesante. Bien, ahora sí vamos a intentar tocar con 2 deditos al estilo de Django. Tengo un guitarrista invitado que es súper genial, se llama Cristian Vera Music, les dejo su canal por acá. Y vamos a intentar tocar ambos con 2 dedos a ver cómo nos va. Ay, pues. Ese fue mi intento fracasado de tocar con 2 dedos. La verdad no sé, me cuesta muchísimo, tendría que practicarlo bastante y quizá lo logre si lo ensayo, pero no, en mi caso fue un fracaso. Como les decía, yo soy torpe con todos los dedos, no me imagino ahora solo con 2. Cristian sí lo logró un poco más, cierto que sí, aunque él lo ensayó, amigos, él lo ensayó porque yo le dije, así que lo ensayó un poquito antes, por eso le salía. Amigos, con esto nos despedimos ya con todos los dedos. 1, 2, 3 y... finalizamos este video, no siendo más que tengan momentos súper lindos el resto de su día. Díganme de qué otro músico les gustaría que habláramos o de qué otras técnicas del jazz o de la música les gustaría que habláramos y con gusto se los voy a compartir. ¡Chao!